Buenas noches, doctor Rey Segarra Castañeda. Extiendo mi saludo a todos mis compañeros. En esta oportunidad tengo el agrado de representar al Grupo B, quien tiene a cargo el tema el análisis de las organizaciones políticas. Primero, desarrollaremos el logro. El logro principal de nuestro trabajo de investigación respecto al tema las organizaciones políticas es que el compañero conozca en primera instancia el concepto básico de organización política, cuál es la razón de su origen, qué es en esencia una organización política. Asimismo, conocer los mecanismos para poder constituir una organización. Por otro lado, qué tan importante es conocer la forma de cómo se financian estas organizaciones y cómo estos medios repercuten en el desenvolvimiento de estas organizaciones. Asimismo, todo esto aunado a una idea, la importancia de la organización política con la democracia dentro de un Estado de Derecho. Número 3. La introducción. Las organizaciones políticas en nuestro país en el siglo XXI nos dan un contexto negativo del comportamiento y del actuar de nuestros representantes políticos, siendo así impositiva la imagen y la reputación de nuestros representantes. Es importante relacionar este punto de introducción con una frase que nos dio un buen docente. Él decía que los políticos son servidores públicos que están al servicio del pueblo, mas no un político debe de servirse del pueblo. Es decir, que el político debe dejar a un lado todas sus pretensiones personales de lucro. En esencia, un político está para hacer enriquecer a su pueblo. Origen de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas tienen un origen que se remonta a los albores de la historia humana, es decir, a los inicios de la historia humana. A medida que las sociedades se empiezan a volver más complejas, es decir, van cambiando y aparecen las primeras bases de los sistemas de gobierno, también surgen las diferentes formas de organización política. Si nos situamos en la antigüedad, las organizaciones políticas solían estar ligadas a las estructuras tribales o clánicas, donde un líder o jefe de tribu ejercía el poder sobre su comunidad. Normalmente este era definido por cuestiones primitivas, como ser el más fuerte o ser el más inteligente. Esas estructuras se basaban en relaciones cercanas, como por ejemplo de parentesco, lealtades personales y la autoridad del propio líder. Como dije al comienzo, a medida que las sociedades se van transformando, surgieron también formas más sofisticadas de organización política. Situémonos en la antigua Grecia, por ejemplo. En ese lugar se desarrollaron las conocidas polis o ciudades-estado, los cuales eran considerados estados independientes, con su propia cultura, sistema político, económico y administrativo. Por lo general, en las polis griegas se podrían encontrar instituciones como asambleas populares, consejos, magistrados, tribunales de justicia. En la época medieval se formaron las estructuras políticas basadas en la monarquía, el feudalismo. Durante este periodo también empezaron a surgir las primeras formas de representación política, como las Cortes Generales en España, solo que su participación y voto estaba restringido a estamentos privilegiados como la nobleza, el clero y las ciudades o municipios. Esto significa que otros sectores de la sociedad, como los campesinos y las capas más bajas de la población, estaban prácticamente ausentes. El surgimiento de las organizaciones políticas modernas se asocia a menudo con la llegada de la democracia, la cual empieza a nacer gracias a una serie de acontecimientos históricos, como el fin a los regímenes absolutistas con la Revolución Francesa, o también la contundente idea de muchos filósofos sobre el poder político y el pueblo.
Esto abrió paso a una notable mejora y evolución en la sociedad. Todos estos eventos influyeron y sentaron las bases de las organizaciones políticas modernas tal como las conocemos. Ya a lo largo del siglo XIX y principios del XX se empiezan a formar los partidos políticos, con el objetivo de representar y promover los intereses de diversos grupos de la sociedad, convirtiéndose así en actores claves de los sistemas políticos democráticos, que con el tiempo se han ido adaptando a los cambios sociales y tecnológicos que han ido apareciendo. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la finalidad de las organizaciones políticas? Las organizaciones políticas son asociaciones de ciudadanos que contribuyen como personas jurídicas de derecho privado, cuyo objetivo es participar por medios lícitos democráticamente en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución política del Estado o de la presente ley. Asimismo, un concepto moderno de organización política es la expresión institucional de una ideología o de un estado de conciencia del pueblo en torno a determinados asuntos públicos de interés general. Esta se caracteriza por su capacidad de influir en el seno de la sociedad política. Toda organización política es producto de una realidad histórica social y se expresa a través de los elementos subjetivos o inmateriales y objetivos o materiales, donde los primeros constituyen factores estructurales ya sea humanos o programáticos, mientras que los segundos implican lo que son los elementos instrumentales como los asuntos de carácter orgánico y normativo. Los tipos de elementos a considerar son los elementos subjetivos o inmateriales. Estos constituyen el soporte y el fundamento de la existencia de toda la agrupación política y comprenden lo que son dos aspectos. El aspecto humano es toda organización que está integrada por personas que comparten convicciones políticas, filosóficas, sociales, culturales o de cualquier otra índole. Respetando así el principio de tolerancia que rechaza cualquier forma de discriminación. Es decir, que las diferencias individuales compartan una doble condición de ser humano y ser social. Otro aspecto es el aspecto ideológico. El aspecto ideológico es a partir de una relación política que surge dentro de la agrupación de lo que se le denomina el espíritu del grupo, con vocación de permanencia en función del cual se identifican los afiliados con capacidad para decidir y actuar sobre lo que es una base de una ideología determinada. Esta debe ser entendida como la concepción que adopta la organización con relación al orden sociopolítico en el que está inmersa, ¿no?, una guía de acción para su desenvolvimiento en la vida política. ¿Qué son las organizaciones políticas? Las organizaciones políticas son instituciones fundamentales del sistema democrático y que tienen a su cargo la postulación de candidatos a cargos públicos. Las organizaciones políticas están basadas también en funciones. Se organizan a través de alianzas, organizaciones locales, movimientos regionales, partidos políticos. Las funciones de las organizaciones políticas. La primera función es asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado. Formular sus idearios, planes y programas que reflejen sus propuestas para un desarrollo nacional, de acuerdo a la visión del país. Representar la voluntad de los ciudadanos, canalizar la opinión pública. Contribuir a la educación y participación política de la población, con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática.
que permita formar ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas. Como sabemos, las organizaciones políticas están basadas hay muchos tipos de elecciones, ¿no?, en las que participan presidencial, congresal, parlamento andino, regional, provincial, distrital. Las organizaciones políticas están basadas en partidos políticos, ¿no? Tenemos acá en el Perú más de 10 partidos políticos, los cuales se van organizando antes de las elecciones, recolectando firmas de sus partidos para poder inscribirlos, ¿no? Ya que, como se sabe, se requiere un número de firmas para poder inscribir al partido y que puedan pasar la valla electoral, ¿no? Entonces, básicamente es para escoger a los candidatos que van a postular, ¿no?, dentro de la organización política o dentro del partido político. Siguiendo con la exposición, vamos a abordar el tema ¿qué es una organización política? Como concepto básico, podemos decir que una organización política es aquella institución en la que se reúne un grupo de personas quienes comparten una ideología, una necesidad, incluso un fin. Estas personas van a, de alguna u otra manera, buscar prosperar en su propuesta a través de las elecciones, recurriendo al poder del pueblo, que es el voto del soberano, para poder llegar al gobierno y poder ejercer el poder político y así poder concretar sus necesidades, sus ideas para las cuales inicialmente se han reunido. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tocar el punto respecto a cómo se financian las organizaciones políticas. Algo más interesante de darle forma a este tema es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se organizan las organizaciones políticas respecto a su financiamiento y cómo este medio de financiamiento va a repercutir en el desenvolvimiento político de estas organizaciones? Podemos ver dos tipos. El primero, por parte del sector público, y el segundo por el sector privado. Voy a detallar el sector público que le corresponde al Estado, al gobierno, quien tiene tres formas de cómo financiar a una organización política. La primera forma es el financiamiento público directo, que es donde se da el tema de la entrega de dinero, presupuesto a cada partido, el tema de los préstamos y, de alguna u otra manera, los bonos. El segundo punto, respecto a financiamiento público indirecto. ¿En qué consiste? En lo que es la infraestructura, el tema de una ayuda respecto a los servicios y el acceso que puedan tener estas organizaciones a los medios de comunicación. El tercer tipo de financiamiento de una organización política se le llama o se le conoce como sistema de financiamiento público mixto, que no es otra cosa que la mezcla de los dos primeros tipos de financiamiento. Entrando al sector privado, los partidos políticos o las organizaciones políticas, ellos tienen a través de sus afiliados el cobro voluntario de una cuota que hacen estas personas mensualmente para recaudar fondos y así poder mantener a esta institución. Esto es similar a las cuotas que pagan los que son afiliados a los sindicatos, tiene una similitud. La otra forma es, por ejemplo, que este partido político va a realizar actividades en donde que se va a buscar la forma de cómo recaudar ingresos. La tercera manera que podría, por parte del privado, es que las organizaciones políticas cuentan en muchos de los casos con propiedades, con bienes
que de alguna u otra manera eso le genera una renta, le genera un ingreso. Pero este tipo de ingreso debe ser de manera lícita y debe estar muy bien sustentado y en estricto cumplimiento de la ley 28094, que es la ley de organizaciones políticas, y además en concordancia con la ley 27806, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Solo para concluir este punto, debo decir que las organizaciones políticas no deben convertirse en organizaciones criminales. Criminales en el sentido de que cometen delitos, se van por un camino, un derrotero ilícito para generar fondos que por lo general tienen un contexto de lucro, pero ya personal y está fuera de lo que es la esencia del partido político. Muchas gracias. Dentro de nuestro tema tenemos el punto sobre los mecanismos para poder constituir una organización política. Podemos decir que una organización política inicialmente se va a reunir o se va a convocar a un grupo de personas y estas van a formar el partido en un lugar determinado en donde que se va a generar un acta partidaria en donde no puede ser menor de 50 integrantes. Dichos integrantes deben estar inscritos en un padrón con requisitos indispensables como su número de DNI, su domicilio real y la jurisdicción en la que están ellos convocándose. Siguiendo con la exposición, debemos tocar el punto los mecanismos para poder constituir una organización política. Inicialmente una organización política es en esencia un grupo de personas que se reúnen en un determinado lugar para poder constituirse a través de una acta que le llaman el acta partidaria. En esta acta debe de estar formada por no menos de 50 ciudadanos, aquellos que deben de tener capacidad de ejercicio, tener su documento de identidad, un domicilio real, del lugar y la jurisdicción donde se están convocando, y así poder dar el primer paso para la formación de una organización. Esta organización debe de cumplir ciertos requisitos como la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, quien se encargará a futuro de evaluar distintos requisitos para su formación. Entonces ellos van a estar supeditados en primera instancia a esta autoridad, que es el Jurado Nacional de Elecciones, quien al encontrar irregularidades o incongruencias en la formación del partido puede denegar la autorización para que ellos puedan presentar a sus candidatos o presentarse a las elecciones. Eso sería todo en cuanto a los mecanismos de organización política. Finalmente, la conclusión. Nuestras conclusiones respecto al tema análisis de organizaciones políticas es conocer cuál es el origen y la finalidad de la existencia de las organizaciones políticas para un gobierno democrático dentro de un país. Asimismo, entender la importancia que tienen las organizaciones políticas respecto al rumbo de un país. Son sus decisiones o proyectos las que van a determinar el éxito o el fracaso de nuestro país. Y solo para concluir, quiero compartir con todos ustedes una frase de reflexión que a la letra nos dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Autor Nelson Mandela. Muchísimas gracias por su atención.